Bien, bueno, comenzamos. Como siempre, gracias a todos los participantes por estar acá. Y bueno, y en este caso también a Melissa, que accedió a darnos esta charla. Melissa es licenciada en Ciencias Ambientales y trabaja en el INECOA, que es el Instituto, lo tengo acá anotado, Instituto de Ecorregiones Andinas, ¿tá? Del CONICET. El CONICET es, bueno, Argentina es conocida justamente por tener un instituto dedicado a la investigación. Nosotros en realidad no tenemos tanta suerte y por eso muchos, no sé si son muchos, pero creo que sí, investigadores argentinos trabajan en el CONICET. Creo que acá es una diferencia con Uruguay, acá tenés que remarla más y estar en proyecto, peleando siempre para poder tener trabajo los investigadores. Así que bueno, y a raíz en esta búsqueda de charlas, que siempre tratamos también de que haya, como es, expositores uruguayos, pero a veces los argentinos, lo tengo que decir, y lo hablaba ayer incluso con Natalia, no sé, hemos tenido mejor repercusión en el sentido que uno pide una charla y aparecen más dispuestos, lo tengo que decir, pero bueno, también ahora tenemos el 18 una charla con Claudio Martínez de Batz, biólogo molecular, que siempre nos da charlas sobre todo lo que es los organismos genéticamente modificados, todo el impacto. Bueno, el 18 de agosto tenemos esa charla. Luego, si no me equivoco, es el 29, tenemos también con Paula Laporta de Uruguay una charla sobre, ay, quedé nulo ahora, justo no está Natalia, sobre unos, creo que mamíferos marinos, pero no me acuerdo ahora delfines o toninas, perdón. Y bueno, y después en septiembre vamos a tener una charla con un investigador argentino, que esto sí no conseguimos trabajo en Uruguay, sobre el impacto de la abeja de lápiz melífera. Porque siempre es una abeja que siempre la tenemos, se nos enseñó siempre como una abeja buena por, por su, por lo positivo que tiene en todo lo que es ¿no? la polinización de cultivos, pero también tiene un impacto negativo, es una especie exótica invasora, aunque no se la trate como tal, lo es, y bueno, un trabajo que va a mostrar un poco el impacto que tiene la apis mellifera tanto en la flora como en la fauna, ¿no? en lo que son las abejas nativas. Así que bueno, le doy paso a ¿Todas Melissa. estas charlas que mencionás van a ser por Zoom también? Sí, son todas por Zoom. Buenísimo. Si nos podés seguir, Melissa, en De las una. redes, o si no, porque ahí te enterás de nuestras charlas. Pero bueno, Buenísimo. te doy la palabra y cuando quieras compartir. Bueno, muchas gracias. Voy compartiendo pantalla. Bien, ¿se ve bien? Perfecto. Se ve Perfecto, bárbaro. sí. No está en modo presentación. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Melissa, trabajo con murciélagos, actualmente me encuentro en la provincia de Jujuy y anteriormente hice mi licenciatura en la provincia de Buenos Aires también con murciélagos. Voy a hacer un pequeño pantallazo sobre los murciélagos porque tengo entendido que no todos por ahí saben mucho de este tema, entonces estaría bueno hablar un poco, derribar algunos mitos que hay sobre este bicho, y luego ya paso a comentarles un poquito más específico sobre mi trabajo. ¿Sí? Acá abajo tienen mi mail en el caso de que quieran hacerme alguna pregunta después o quieran pedirme bibliografía de algo o conversar sobre algo, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué son los murciélagos? Los murciélagos, la característica principal que tienen estos bichos es que son los únicos mamíferos capaces de volar. Tienen lo que son los brazos y las manos modificadas como alas. Esta es la principal característica que se va a diferenciar de cualquier otro mamífero. Pertenecen al orden Chiroptera, es decir, no tienen nada que ver con los roedores, con las ratas, son un grupo completamente aparte, llamado Chiroptera, que comprende todos los murciélagos del mundo. Nosotros el grupo de Chiroptera lo podemos dividir entre microchiroptera y megachiroptera. Los micro van a ser los más pequeños justamente y los que se encuentran, por ejemplo, en todo el continente americano. Los megaquiróptera son los murciélagos más grandes, que quizás lo vieron en algún zoológico o en algún lugar. Acá en Argentina se los puede ver en Temaiken.
Algo así como un zoológico que también funciona con una pata de conservación, y bueno, ahí se los puede ver a los zorros voladores. Los zorros voladores, por ejemplo, se encuentran en Filipinas, y el resto de los megaquirópteros están en Asia, África. Y la diferencia principal, además del tamaño, es que son bichos diurnos, es decir, no andan de noche, y carecen de la ecolocalización, ¿sí? Que es otra característica bastante conocida de los murciélagos. Bueno, tenemos una gran diversidad de murciélagos. Los murciélagos se distribuyen a lo largo de todo el mundo, con excepción de los polos, y esta diversidad se ve reflejada justamente en la variedad de alimentos en la cual se especializan. Tenemos murciélagos que se alimentan de insectos, murciélagos que se alimentan de fruta, de peces, de sangre, en el caso de los hematófagos, y bueno, tenemos los que se alimentan también de néctar, ¿sí? Que cumplen la función de polinizar. Cada uno de ellos van a cumplir un rol ecológico fundamental. En el caso, por ejemplo, de los insectívoros en las ciudades, son muy importantes, porque la realidad es que por noche comen miles y miles de mosquitos. Por lo tanto, por más que uno no los vea o piensen que están lejos, la realidad es que nosotros convivimos con murciélagos. A veces se sabe porque viven en nuestras casas o en nuestros taparrollos, pero otras veces, cuando no es el caso, que no los vemos, no los escuchamos, se suele creer que no están, pero la realidad es que están muy presentes en las ciudades y cumplen un rol fundamental controlando, por ejemplo, los mosquitos. Después, en el caso de los frugívoros, que comen fruta, al igual que el resto de los frugívoros, se van a encargar de dispersar las semillas, por ejemplo, de restaurar toda una selva, un bosque. En el caso de los polinizadores pasa exactamente lo mismo que con el resto de los polinizadores. Hay algunas flores que han coevolucionado con ciertos murciélagos y solamente van a ir a alimentarse los murciélagos, van a ser polinizados únicamente por murciélagos. Bueno, y así cada uno va a cumplir su rol fundamental en el ecosistema, y que va a traer beneficios también para el hombre. Y bueno, por último, la característica también más importante, la ecolocalización. Esto no quiere decir que los murciélagos sean ciegos, ellos pueden ver muy bien, pero se les suma este otro sentido, lo cual hace también que tengan un vuelo muy especializado. Muchas veces cuando vemos los murciélagos pensamos que tienen un vuelo medio errático, pero la realidad es que tienen un vuelo muy específico, e incluso cuando nosotros ponemos redes de niebla, nos pasa que los murciélagos las esquivan perfectamente, a diferencia de los pájaros, por esto de que tienen esta especie de radar que les sirve también a la hora de alimentarse, a la hora de huir de los depredadores, para comunicarse entre ellos. No suele ser audible, hay algunos llamados que sí son audibles y nosotros los podemos escuchar por las noches, pero después el resto de los llamados que ellos realizan no son audibles para nosotros, ¿sí? Solamente con algún aparatito lo podemos llegar a detectar, pero si no, no se escucha. Y la ecolocalización está presente principalmente en los murciélagos insectívoros, ¿sí? Les va a servir justamente para poder cazar a los bichos. Lo mismo con los piscívoros, que se alimentan de peces. En cambio, los que comen fruta, por ejemplo, no lo tienen tan desarrollado porque no hace tanta falta, digamos. Bien, para derribar algunos mitos. De las más de 1.300 especies de murciélagos que tenemos en todo el mundo, solamente 3 especies son hematófagas, ¿sí? Es decir, que de 1.300, 3 se alimentan de sangre. En el caso de Argentina tenemos 2 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, y en el caso de Uruguay tienen solamente una, ¿sí? La más común es Desmodus rotundus, el vampiro, que es el que se alimenta muchas veces del ganado. ¿Sí? Hay mucho problema en esos casos, porque no genera tanto problema el tema de la rabia, porque la realidad es que menos del 1% de los murciélagos tienen rabia, pero bueno, con el asunto de que pueden llegar a perder ganado, muchas veces salen a matar colonias enteras, y si bien está mal matar colonias de murciélagos que se alimentan de sangre, lo peor es que muchas veces se matan colonias de murciélagos que ni siquiera son vampiros, porque la persona los productores, digamos, no
saben diferenciar un vampiro del resto de los murciélagos, entonces cuando tienen la intención de acabar con el vampiro, terminan matando muchas otras especies también. Bien. ¿Qué son ciegos? Los murciélagos, ninguno de ellos son ciegos, tienen buena vista. La ecolocalización es un sentido adicional que se les suma, pero no por eso significa que sean ciegos. En el caso de los megasquirópteros que le estaba mencionando antes, que son diurnos, ellos no tienen ecolocalización, por lo tanto, tienen desarrollada mucho mejor la vista, porque dependen exclusivamente de la vista, ¿sí? Se alimentan de frutas nada más. Que se enredan en el cabello. Bueno, esto es una de las cosas que más me preguntan sobre los murciélagos. La mayoría de la gente que se cruza alguno, lo primero que hace es cubrirse el pelo. La realidad es que eso es un mito, no pasa absolutamente nada si un murciélago va a tu cabeza. De cualquier forma, los murciélagos no van a volar hacia la cabeza o hacia las personas, en todo caso van a huir de nosotros, así sean los que se alimentan de sangre, ningún murciélago va a ir volando hacia un humano, ¿sí? Vos podés estar rodeado de murciélagos que no te va a pasar absolutamente nada. El peligro, por decirlo de alguna forma, está cuando se encuentra un murciélago tirado en la calle y la gente sin conocimiento los manipula, ¿sí? Ahí es donde puede llegar a haber, por ejemplo, un contagio de rabia, o una exposición, en todo caso, a una probabilidad de contraer rabia. Pero si no, los murciélagos nunca van a ir volando hacia nosotros. A mí me pasó de tener uno en la mano, que se trepa hasta la cabeza y simplemente lo agarro y lo saco. No se va a enredar más de lo que se puede enredar cualquier bichito, digamos. Pero bueno, ningún bicho de estos van a ir volando hacia la gente para atacarlos, ¿sí? Sean que chupan sangre o no, ninguno. Además ellos tienen este vuelo tan especializado que te esquivan súper bien, no te van a chocar. Que todos tienen rabia, bueno, como ya les mencionaba, menos del 1% de los murciélagos tienen rabia. Lo que pasa es que la mayoría de los murciélagos que se encuentra la gente en la calle suele dar positivo cuando se los analiza, porque justamente un murciélago enfermo va a ser el que esté al alcance de la gente. El murciélago sano que no tiene rabia es muy raro que puedas llegar a manipularlo o encontrarlo en la calle. Lo más importante de esto es siempre tener vacunadas las mascotas, ya que el mayor peligro para el humano es contraer rabia a través del perro o el gato, ¿sí? El perro y el gato es el que tiene más posibilidades de por ahí encontrarse un murciélago, morderlo, acercarse, jugar, ya sea un gato en el techo, un perro en la calle. Por eso la importancia de vacunar a las mascotas. Y por último, se suele creer también que son aves por el tema de que vuelan, o que son ratas viejas que le crecieron alas. No tiene absolutamente nada que ver con las aves ni con los roedores, son un grupo totalmente aparte. Otro de los mitos es que traen mala suerte, se lo ve siempre en las películas de terror, en la oscuridad, asociado a algo malo, maligno, pero no, la realidad es que es un bicho poco visible justamente por sus hábitos, pero que está tan presente haciendo su vida, como por ejemplo las aves que vemos durante el día. Bueno, estos serían los mitos más importantes que tendríamos que empezar a derribar. Bien. Algunas fotos de algunos murciélagos para ver que son totalmente distintos, a diferencia de lo que se cree de que los murciélagos son todos iguales, todos marroncitos, con las mismas características. La realidad es que no, son muy distintos. Por ejemplo, acá podemos ver el murciélago blanco de Honduras, es súper lindo, súper carismático, suelen vivir así en las hojas, todos juntitos, tienen esa oreja, esa hoja nasal que sobresale color amarillita. Otro muy distinto es el murciélago de herradura, se le llama así por la forma que tiene en la nariz, tiene los ojos súper diminutos y los labios bastante desarrollados, es una carita completamente distinta a otros murciélagos. Bueno, acá vemos el que les mencionaba, el zorro volador, el megaquiróptero, que, como verán, tiene una carita totalmente distinta, además de que es un murciélago bastante grande, como pueden ver tiene los ojos bastante grandes, ya que dependen totalmente de la vista, si no tienen ecolocalización.
Bien, esta es una foto mía de la última campaña. Como verán, siempre hay que manipularlos con los guantes. Nosotros igualmente nos vacunamos siempre antes de ir al campo. Tenemos que tener el esquema de preexposición, porque casi siempre te muerden cuando uno lo está sacando de la red, alguna mordidita le das. Pero bueno, igualmente para evitar eso, trabajamos con estos guantes por una cuestión de seguridad. Y en este caso estamos viendo el Desmodus rotundus, el vampiro más común, que es el que está también presente en Uruguay. Tiene una carita súper simpática, son bichos, para los que nos gustan los murciélagos, considerados muy lindos. Y bueno, en este caso tenía manchado de sangre porque se ve que había comido y vomitó su comidita. Esta es otra foto con Desmodus rotundus. Y este es un murciélago frugívoro que, como verán, tiene una hoja nasal, ¿sí? Los filostómidos se caracterizan por esta hoja nasal, que es muy distinto, por ejemplo, a este Desmodus. Bien, volviendo un poquito sobre los roles ecológicos de los murciélagos insectívoros, yo les mencionaba que cumplen un rol fundamental en las ciudades, pero ¿qué pasa en los agroecosistemas? En el caso de las fincas o los agroecosistemas, cumplen un rol fundamental como una especie de plaguicida natural, ya que se alimentan principalmente de insectos que son considerados plagas. Por ejemplo, en Centroamérica se había hecho un estudio bastante interesante donde ponía en plata cuánto dinero se ahorraban los productores al tener murciélagos en sus fincas y no tener que usar insumos químicos. Y el ponerlo en plata era bastante interesante, porque estamos hablando de un beneficio que se lleva el productor, un beneficio económico, más un beneficio con respecto a la salud, ya que estamos hablando de alimentos que no van a estar rociados con plaguicidas, y además estamos también preservando lo que es el ambiente, ¿no? Porque sabemos que en el momento que se usan insumos químicos suele morir absolutamente todo, ¿no? Bien, y con esto les comento, paso a comentarles lo que es un estudio de caso. Este trabajo sobre la construcción de indicadores para estimar la presencia y actividad de murciélagos en agroecosistemas pampeanos es un trabajo que se llevó a cabo en el 2018 como tesina para poder obtener mi título, ¿sí? Ayelen Lux es la que me enseñó todo sobre, mi directora, la que me enseñó todo sobre murciélagos, y Santiago Sarandón es un agrónomo que trabaja más que nada en temas de agroecología. Bien, haciendo un pequeño repaso dentro del orden Chiroptera, bueno, como les comentaba, tenemos más de 1.300 especies en todo el mundo, cumplen funciones, roles ecológicos fundamentales, cada una de ellas. Y algo importante que no les mencioné es que si bien tenemos distintos grupos según el tipo de alimentación, la mayoría son insectívoros. Más del 70% de murciélagos son insectívoros. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina, más que nada en lo que es en el norte, se ha estudiado más los frugívoros que los insectívoros. Por lo tanto, es interesante empezar a investigar y explorar los beneficios de los insectívoros, en mi caso, en lo que fue este trabajo, en los agroecosistemas. Y bueno, para mi tesina, la pregunta que nos hicimos fue cuáles son las características de los agroecosistemas que favorecen la presencia y actividad de este grupo, ¿sí? Es decir, no analizar el murciélago en sí, sino las fincas, qué estructuras, manejos, disposición de los árboles, si hay presencia de agua, arroyos, los cultivos, si se usan o no pesticidas, todas esas características que pueden favorecer o no la presencia de los murciélagos. Los objetivos fueron proponer un conjunto de indicadores sencillos para estimar el potencial de presencia y actividad de murciélagos en agroecosistemas pampeanos. Si bien los indicadores, la idea es que sean súper sencillos de usar, que cualquier persona pueda usarlos, la construcción lleva mucho trabajo y es bastante difícil. De hecho, ahora, actualmente, con mi doctorado, estoy viendo nuevamente esta construcción. Pero bueno, una vez que eso está pulido y se pone a prueba, la idea es que quede como una herramienta súper práctica para productores o para colegas que quieran utilizarlo.
y son súper sencillos de usar. Entonces, una vez que se construyen estos indicadores, se ponen a prueba su utilidad en fincas con manejos contrastantes. Cuando hablamos de manejos contrastantes de las fincas, no nos referimos a, digamos, separar fincas totalmente agroecológicas con fincas de manejo convencional, sino más bien dentro de lo que son fincas de medianos y pequeños productores, distintos manejos, ya sea que uno sea considerado más de agroecológico, o quizás otro que use pesticidas, uno que tenga distintas variedades de cultivos, con otro que tenga un monocultivo, uno que tenga más cantidad de árboles, otro que tenga menos cantidad de árboles. No es separar entre convencional y agroecológico, sino simplemente tomar distintas fincas con distintos usos de tierra, distintos manejos, y hacer esa especie de comparación. Bien. El trabajo se llevó a cabo en la ecorregión Pampa, acá lo vemos en el mapa. Dentro de lo que es la ecorregión Pampa, se llevó a cabo en la Pampa ondulada, específicamente en el partido de La Plata y el partido de Magdalena, donde está el cinturón hortícola, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Algunas imágenes satelitales de donde se hizo el muestreo. En este caso vemos los tres campos. Uno se dedicaba más que nada a un tambo, tenían cultivos, pero la principal actividad era un tambo Santa Ana. Otro, San Francisco, se trata de un monocultivo de kiwi, donde únicamente se cultivaba kiwi. Y por último, una finca que se dominaba, digamos, se denominaba a sí misma agroecológica, y se la llama las 3G. Esta es la ubicación de las tres fincas. Bueno, la primera es la agroecológica. Como verán, es muy distinta a esta otra, que es monocultivo de kiwi, que estaban dispuestos en cuadros. Y por último, esta es la imagen del tambo. Bueno, acá tenemos una flechita que señala un arroyo que pasa por uno de los laterales del campo. Y lo importante es que no solamente se evaluó todas las características dentro de la finca, sino también en el área circundante. Debido a que los murciélagos vuelan largas distancias, si por ejemplo alguna finca no tenía este arroyo, pero lo tiene, digamos, a unos kilómetros, se lo tomaba en cuenta también, ¿sí? Se analizaba también todo el área circundante de cada finca. Bien, algunas imágenes del área de estudio, se analizaba, por ejemplo, si tenían refugios artificiales como los galpones. Este es el caso de San Francisco. Este es el tambo. Acá hay una red de niebla colocada. Y por último, el campo que se denominaba agroecológico, las 3G. Bien, no me voy a detener demasiado en la metodología. Si a alguien le interesa la parte metodológica, me puede escribir un mail y lo podemos conversar, o le puedo enviar también bibliografía de cómo se armaron los indicadores. Pero bueno, no me quería detener demasiado en esto, para hacer simplemente un pantallazo. Bueno, se construyeron los indicadores basados en una adaptación de la metodología de Sarandon y Flores del 2014. Sarandon y Flores propusieron estos indicadores con una fórmula en particular, que hasta ahora se venía utilizando para otras cosas. Lo que hicimos con mi director Sarandon es justamente una adaptación como indicadores de sustentabilidad referido a la probabilidad de encontrar murciélagos, ¿sí? Presencia y actividad de murciélagos, tanto la abundancia, es decir, la cantidad de ejemplares, como la riqueza, es decir, la cantidad de especies. El nivel de análisis que se utilizó fue a nivel finca, como les mencionaba anteriormente, tanto la finca como el área circundante, la dimensión ecológica y sociocultural. El proyecto tuvo y tiene una pata social fuerte, que consiste más que nada en hacer entrevistas a los productores para conocer la percepción que tienen de los murciélagos. Es súper importante incluir esto en los indicadores, porque si por ejemplo tenemos unas fincas que tienen todas las condiciones
perfectas y necesarias para que haya murciélagos, pero la percepción, digamos, del productor es que los murciélagos son malos. Muchas veces pasa que piensan que van a atacar los cultivos, o que hay murciélagos hematófagos, cosa que en la provincia de Buenos Aires no hay. A veces por desconocimiento, por ahí salen a matarlos. Entonces por más que la finca tenga todas las condiciones ecológicas para que haya murciélagos, por una cuestión sociocultural, no voy a encontrar murciélagos cuando vaya a buscarlos. Y por último, bueno, la categoría del análisis, el ensamble de murciélagos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, insectívoros, que son los únicos que hay, ¿sí? En Buenos Aires solamente hay murciélagos insectívoros. Algo que me olvidé de mencionar es que en Argentina tenemos 63, 64 especies de murciélagos, tenemos, creo, si no me equivoco, de todos los tipos de alimentación, pero en la provincia de Buenos Aires solamente va a haber insectívoros. En el caso de Uruguay, por lo que estuve investigando, tienen 23 especies de murciélagos, y me sorprendió que tienen 3 tipos de dieta distintas. No tienen solamente insectívoros como Buenos Aires, sino que además tienen hematófagos porque tienen presente Desmodus rotundus, y además tienen también murciélagos frugívoros. Por lo tanto, tienen una gran variedad y diversidad de murciélagos y de dietas de murciélagos. Nosotros con estos indicadores lo que intentamos hacer es predecir, adivinar cuál de esos campos va a ser el que tenga más murciélagos y cuál va a ser el que tenga menos, y después pusimos a prueba esos indicadores yéndolo a buscar, y viendo si efectivamente el que dijimos que iba a tener más murciélagos tenía más murciélagos o no. En eso básicamente consistía el trabajo. Se analizaron los recursos, como alimento, agua natural como los arroyos, artificial como por ejemplo un tanque australiano, refugios natural que pueden ser árboles nativos o exóticos, y refugio artificial como por ejemplo galpones en desuso. La escala del indicador, del resultado que va a lanzar el indicador, va a ir de 0 a 3, súper sencillo. 0 quiere decir que no es sustentable, por lo tanto no hay probabilidad de encontrar murciélagos, y cuanto más se acerque al 3, significa que tenemos mayor probabilidad de encontrar murciélagos. Entonces intentamos como predecir qué era lo que iba a suceder en cada finca. Con respecto a los muestreos, luego de haber hecho todo esto con los indicadores, iniciamos lo que son los muestreos. Los muestreos se hizo solamente una temporada porque se trataba de una tesina, por lo tanto el trabajo fue corto, ¿sí? El esfuerzo de muestreo fueron solamente 16 noches en estas 3 fincas. Y además se analizó la dieta de los murciélagos, es decir, cuando capturamos los murciélagos lo poníamos en unas bolsas de tela y más o menos a la hora ya empezaban a defecar. Esas heces las recolectábamos, las guardábamos en Eppendorf con alcohol, y luego se analizaba, en este caso que era una tesina, con una lupa. No es lo ideal, por ejemplo, para un doctorado, porque la lupa binocular no te permite llegar a nivel especie o género para saber bien, digamos, qué bicho es el que están comiendo. Con la lupa lo que hacemos es desarmar esa caquita para poder identificar las patas, las antenas, la cabeza, el ala, y con eso ver si se trata de un escarabajo, de una chinche, de una polilla. Solamente a nivel orden, como mucho familia. No se puede llegar tan, digamos, a especie, porque para eso se necesitan análisis moleculares, que es lo que planeo hacer ahora en mi doctorado. Bien. Algunas fotos de las redes de niebla, como pueden ver, no se ven muy bien, porque justamente la idea es que no sean tan visibles. Varían en el tamaño, algunas son más grandes, otras son más pequeñas, dependiendo del lugar donde se coloquen. Consiste por 3 o 4 bolsas. El murciélago vuela, por lo general se coloca contra el refugio para que el murciélago no la pueda detectar, porque si la detectan la van a esquivar. Ellos salen de su refugio, caen, golpean contra la red y caen en esa bolsa y se enriedan. Es muy importante ir a revisarla bastante seguido, cada media hora, 40 minutos, porque el murciélago empieza a morder, hace un hueco en la red y se escapa. Otra probabilidad es que venga un depredador y se lo coma. Nos ha pasado de que caigan lechuzas también en la red.
por este motivo. Bueno, otra imagen de red de niebla. Los filamentos son muy finitos, por eso no se ven, que es justamente la idea, que no se vea. Y acá tenemos otra imagen de dos redes de niebla, se ven más que nada los palos. La red casi no se ve, pero bueno, justamente esa sería la idea. Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos los murciélagos? Una de las principales cosas es marcarlo. Hay distintos tipos de formas de marcar un murciélago. Yo todavía no me decidí para el doctorado, pero lo que fue la tesina, habíamos hecho un tatuaje. Es importante marcar de alguna u otra forma el murciélago, porque de esta forma no vamos a contar dos veces un mismo ejemplar que cae en la red. Si este bicho vuelve a caer a la siguiente temporada o días después, ya sabemos que se trata de una recaptura y no lo contamos como un ejemplar más que cayó. Importantísimo es tomar los datos para poder identificar las especies. Hay especies que son muy parecidas cuando se las ve y las podés diferenciar tomando datos como del antebrazo, como por ejemplo acá, que se utiliza un calibre, el peso, por un ratito muy chiquito se lo envuelve o se coloca una pesola, dependiendo la pesola o pesa que tengas, y bueno, se toma el dato del peso, también es importante para identificar la especie. Y por último, bueno, una vez colectadas las heces, se colocan en las plaquitas y se va disgregando para poder analizar parte por parte. Con respecto a los resultados, se capturaron 63 ejemplares de murciélagos en esas 3 fincas, en esas 16 noches de muestreo. De las 12, 13 especies que están presentes en la provincia de Buenos Aires, capturamos 6. 3 de la familia de los molósidos y 3 de los vespertiliónidos. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos grupos? La colita. Los molósidos siempre tienen la colita que sobresale del uropatagio. El uropatagio es la membrana que tienen entre las patitas traseras. Y bueno, los molósidos los podés a priori, digamos, identificar por esa colita que sobresale notablemente. En el caso de los vespertiliónidos la tienen incluida. Esta es la principal diferencia. Y capturamos 3 y 3, digamos, de cada familia. Algunas fotos de los murciélagos que capturamos. Este es Molossus molossus. La coloración va variando por el ejemplar, no tanto por la especie, por lo tanto el color muchas veces no nos indica si es una especie u otra, porque por ejemplo este Molossus es bastante clarito, bastante castaño, hay algunos que son mucho más oscuros y pertenecen a la misma especie. Como pueden ver, una de las características de los Molossus es el hocico medio chato, las orejas grandes. En el caso del Eumops bonariensis, que pertenece a la misma familia, es bastante similar. Y acá tenemos Tadarida brasiliensis, que es la especie más común en las ciudades, tanto en Uruguay como en Argentina. En las ciudades, el bicho que, digamos, casi siempre encontramos en los lugares más desarrollados, donde hay edificios, donde hay mucha actividad humana, es este bicho, que es el que mejor se adaptó a convivir con nosotros. Y se puede diferenciar de estos dos, por ejemplo, porque presenta arrugas en el hocico. Este ejemplar justamente es bastante oscurito, por eso no se lo puede ver muy bien, pero bueno, a diferencia de estos dos de acá abajo, que como podemos ver tienen los labios lisos, Tadarida brasiliensis tiene bastante arrugas en el hocico. Tiene las orejas grandes y como es un molósido, tiene la cola que sobresale del uropatagio. Y así podemos identificar esta especie si la encontramos en la ciudad. Después de los vespertiliónidos, capturamos Myotis dinelli, uno de los murciélagos más pequeños. Tiene una carita totalmente distinta, la coloración también es muy distinta. Otro vespertiliónido, el más común, Eptesicus furinalis. Y por último, la Cirrus glossevili. La Cirrus glossevili es una de las pocas especies que no es gregaria, no es tan sociable como las otras, por lo tanto, suelen andar solitario. Cuando vos capturás un Lasiurus,
solés capturar uno solo, mientras que los otros podés capturar una colonia entera. Con respecto a la dieta, se analizaron 61 muestras de 5 especies de murciélagos, porque la de Lasiurus no pudimos obtener muestra. Y lo que encontramos fue, mayormente se alimentan de Coleoptera. Coleoptera vendrían a ser los escarabajos. Seguido casi igual Lepidoptera y Díptera, y muy poquito Hemíptera. ¿Qué es cada uno? Bien, Lepidoptera tenemos las polillas, en Díptera tenemos las moscas y mosquitos. Coleoptera son los escarabajos, que son lo principal, principal alimento, lo que más se encontró en las muestras, y en menor medida Hemíptera, que son las chinches. Con respecto a los indicadores, se suele hacer este tipo de gráfico porque se puede visualizar bastante bien y bastante rápido el valor, digamos, que lanza cada una de las fincas. El valor más alto dio para el tambo, Santa Ana, un valor de 2,4. Si uno quiere ver por qué da este valor, vamos al gráfico. En color rojo tenemos que dio el valor más alto en refugio, en agua, bastante alto también para manejo y bastante parejo en lo que es cultural. Las 3G estaba ahí nomás, 1,63, es el de color verde, tenía poca agua, poco refugio, pero bastante bien en lo que es cultural y manejo. Manejo hacemos referencia al uso de pesticidas. Es decir, si no utilizan pesticidas va a dar un valor bastante alto. Y el que dio el valor de menor sustentabilidad o probabilidad de encontrar murciélagos fue el monocultivo de San Francisco, que es el que está acá en azul. Cultural le dimos 0 porque directamente tenían una idea bastante negativa de los murciélagos, que si los podían matar o echar para ellos mejor. Casi nada de agua, poco refugio y manejo, utilizaban algún que otro agroquímico. Por lo tanto, cuando comparamos esto con lo que encontramos, vemos que coinciden. En este cuadrito vemos que el tambo Santa Ana tenía un valor bastante alto de individuos que atrapamos, 38, que coincide con este valor. Santa Ana es el que nosotros dijimos que podía haber más murciélagos, efectivamente era el que más murciélagos tenía y mayor diversidad. Seguido por las 3G, por último, el monocultivo es el que menos individuos tenía y, bueno, se puede decir que menos diversidad también. Estos números igual hay que tener en cuenta que fueron pocas noches de muestreo. Creo que las diferencias se van a poder notar mucho más cuando las noches de muestreo, el esfuerzo de muestreo aumenta y se hace consecutivamente año tras año. Pero bueno, para hacer un primer trabajo fue bastante interesante ver cómo coincidía lo que se quería predecir con los indicadores a lo que efectivamente terminamos encontrando. Acá podemos ver la estructura de cada finca. Por ejemplo, el que más encontramos fue Eptesico furinalis, 20 bichitos en Santa Ana, seguido por Tadarira brasiliensis, que es el que yo les mencionaba que es bastante común en las ciudades, 16 encontramos en Santa Ana, y Molossus molossus, 16 en las 3G. Lasiurus glossivili es el que yo les comentaba que es bastante difícil de atrapar, no son gregarios, ni muy sociables, andan en solitario, y bueno, cayó 2 veces en 2 oportunidades distintas en el campo de San Francisco, el monocultivo. Bien, como discusión, bueno, se confirman las 6 especies presentes en la pampa ondulada, y la mayor abundancia y riqueza específica en la finca Santa Ana es en la finca Santa Ana, al igual que los resultados que fueron arrojados por los indicadores. Este sería el Lasiurus, el que es bastante difícil de encontrar, y este es el Eptesicus furinalis, que es el que se obtuvo mayor cantidad de capturas. Como conclusión de lo que fue esta tesina, los murciélagos en las fincas podrían estar ejerciendo un control biológico, por lo tanto se los puede considerar como componentes de potencial de regulación biótica. De esta forma se podría llegar a disminuir el uso de pesticidas o plaguicidas en las fincas. ¿Sí? Falta, digamos, seguir estudiando, avanzando más que nada en esto, para poder
ver de qué forma podemos atraer los murciélagos en las fincas, y de esa forma los productores realmente se estarían ahorrando bastante dinero con respecto a los insumos químicos, lo cual es buenísimo para nosotros, porque somos los que después nos alimentamos de esos cultivos, y además no estaríamos dañando el ambiente. Actualmente, bueno, como nos gustó mucho el trabajo con Santiago Sarandón, seguimos trabajando en el mismo tema, pero lo trasladamos a la provincia de Jujuy. Yo me vine a Jujuy a hacer mi doctorado. Estoy con beca CONICET, con otro director que trabaja con murciélagos, y tratamos, digamos, el mismo tema, pero para agroecosistemas de la ecorregión Yungas de Jujuy. El título de mi trabajo es Análisis de la incorporación del manejo agroecológico en agroecosistemas de las Yungas de Jujuy sobre la presencia de actividad de murciélagos. Su importancia para sistemas agrícolas sustentables. Lógicamente, el esfuerzo de muestreo va a ser mayor, la idea es hacer muestreos durante 3 años. Además, algo que se diferencia de lo que fue la tesina es que ahora vamos a analizar la oferta de alimento que tienen los murciélagos, es decir, vamos a empezar a muestrear artrópodos, insectos en las fincas, para ver qué es lo que está presente, y de eso que está presente, qué es lo que están consumiendo o prefieren consumir los murciélagos. Entonces ahí vamos a poder tener una idea más completa del control biológico que están ejerciendo y de la dieta de los murciélagos. Además de eso, hacer análisis moleculares de lo que están comiendo, de las heces, para poder llegar a nivel especie de los insectos plaga, y de esa forma tener información un poco más certera. Los objetivos de mi trabajo actuales va a ser evaluar la presencia y diversidad y actividad de murciélagos en las fincas. Lo mismo, estructura y manejo contrastante, no nos referimos a separar convencional y agroecológico, sino simplemente de medianos y pequeños productores, ver distintos usos de tierra, manejo. Muchas veces se cree que cuando se habla de agroquímicos nos referimos a campos convencionales, pero la realidad es que no. Hay medianos productores que también usan bastante agroquímicos, entonces la idea es, bueno, analizar un poco todo eso. La disponibilidad de insectos, bueno, hacer este trampeo de insectos, las mismas noches que se van a buscar murciélagos, se van a buscar artrópodos, y de esa forma ver qué es lo que está presente que podrían comer los murciélagos. Estimar el servicio ecosistémico, es decir, analizar las heces. Conocer la percepción que tienen los productores. Bueno, avanzar un poco más en cuanto a las entrevistas, ver qué percepción tienen los productores, los dueños de los campos, qué acciones toman en el caso de que no les agraden los murciélagos o crean que van a atacar los cultivos, que es lo que muchas veces pasa. Y por último, bueno, el objetivo principal, general de mi trabajo es analizar los componentes de la biodiversidad funcional y de manejo que promueve la actividad y presencia de los murciélagos. Por último, para reflexionar, les dejo esta frase de Eduardo Galeano: el murciélago nos hace el favor de combatir la malaria cazando 1000 mosquitos por hora y tiene la gentileza de devorar los insectos que matan las plantas. A pesar de nuestras calumnias, este eficiente pesticida no nos enferma de cáncer ni nos cobra nada por sus servicios. Muchas gracias. Les dejo mi mail acá abajo en el caso de que quieran preguntarme algo, pedirme bibliografía, y cualquier pregunta que tengan pueden habilitar los micrófonos y lo conversamos, o si quieren compartir algo, los escucho. Bien. Bueno, Melissa, primero que nada, muchísimas gracias a ti por la presentación. Y yo tengo preguntas, pero espero que a ver si hay alguien que levante la mano o que ponga una pregunta. Me voy, bueno, si no aparece, capaz que voy ganando tiempo y haciéndote alguna. Dale. Me llamó la atención que de 1300, primero tengo preguntas ajenas a tu trabajo, después tengo alguna del trabajo en sí. Sí. Que habiendo 1300 especies en el mundo, haya solo 3 hematófagos, y que coincida que, bueno, que Argentina, si no te entendí mal, tienen los 3 en un número muy pequeño. Tenemos porque, dos. Dos, Dos. bueno, en 63 especies, si no me equivoco, tienen 2, ¿no?
y Uruguay en 23 especies tenemos uno. O sea, Sí, increíble. entonces la pregunta es, ¿los hematófagos son solo de Sudamérica? ¿Tiene algo que ver por ahí? Esa es la primera pregunta. Están Porque llama la atención. presentes, sí, están presentes a lo largo de América. La realidad es que los hematófagos se fueron distribuyendo más que nada por la actividad ganadera. Quizás si no fuera por la actividad ganadera estarían como más recluidos en lo que son las selvas, porque normalmente si el ganado no está, el vampiro común, por ejemplo, que es el que yo puse la foto, se alimenta de grandes mamíferos. ¿Cuáles son los grandes mamíferos? Puma, yaguareté. Entonces estarían únicamente en la selva No, qué fuerte alimentándose eso. de esos mamíferos. No, porque ya terminó, ahora están en las preguntas. Dame un segundo que voy a... Pelayo, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Ahí va. Sí. Bien, pero bueno, debido a la actividad del hombre, de la actividad ganadera, el murciélago se fue distribuyendo, más que nada por esto, principalmente Desmodus rotundus, que es el que más presente, que es el que está en Uruguay y es el que más abunda en Argentina. El otro vampiro, que ahora no recuerdo el nombre de la especie, es uno que únicamente se alimenta de aves. Por lo tanto, no suele ser un problema para los ganaderos, porque naturalmente se alimentaría, por ejemplo, del ñandú, eh, y solamente de aves. Entonces, sí, es muy loco que tengamos dos acá en Argentina, pero bueno, lo que es Desmodus rotundus sí se fue dispersando bastante por la actividad ganadera. Y es increíble la diversidad de dietas que tienen los murciélagos en Uruguay, porque Buenos Aires, que estamos ahí nomás, tenemos solamente insectívoros, y en Uruguay tienen frugívoros, que en nuestro caso solamente están bien al norte, y un hematófago. Muy loco. Sí, sí. Bueno, eso también me llamó la atención, que en Buenos Aires hubiera solo 2 especies y no hubiera frugívoros ni hematófagos, y en Uruguay sí. Y dije, estando tan cerca me llamó la atención. Lo otro, Sí. la otra pregunta, ya yendo a tu trabajo, es, me llamó también la atención que cuando mostraste el mapa no vi grandes distancias entre las fincas, no hablaste quizás de las distancias, o sea, del área, de la superficie de cada finca, pero me llamó la atención que en una se registraran muchos individuos, o sea, una abundancia de la más común, y en la otra finca no. Y lo otro fue que en lo de monocultivo de kiwi, si no me equivoco, era kiwi, ¿no? Sí, Está. el El monocultivo de monocultivo kiwi. de kiwi, si bien había poca agua, eso recuerdo, también me llamó la atención eso de que no estuviera presente el más común, pensando en las distancias. No sé cuánto recorre un murciélago desde su refugio a la hora de alimentarse, o sea, cuánto se puede desplazar. Pueden llegar a desplazarse muchísimo, más que nada lo que es el agua. Por eso, por ejemplo, en el caso de las 3G, que era el intermedio, el que le seguía al tambo, ¿no? En cuanto a la cantidad de bichos y diversidad. Ese campo no tenía absolutamente nada de agua, ni dentro de la finca, ni el área circundante, que ahora no recuerdo la cantidad de kilómetros, pero era bastante. Y sin embargo, dio una alta abundancia y riqueza. Entonces ahí nuestra conclusión fue, a la hora de armar el indicador, no habría que ponderar el agua, porque uno suele pensar, bueno, el agua es algo súper importante para los animales, pero en el caso de los murciélagos no es tan importante que esté en la finca o en el área circundante, porque claramente recorren largas distancias para tomar agua. Por lo tanto, ese factor en particular nos llamó mucho la atención, como no estaba influyendo demasiado. Después el tema de las distancias, en el primer mapa se ven las 3 fincas, la idea es que estén relativamente cercas para que no, en este caso de que fue la Tesina, para que no haya diferencia por alguna otra cosa de clima. Si bien está dentro de la ecorregión pampeana, si uno se va más al norte posiblemente haya mayor diversidad. Hay muchas especies que, de las 12, 13 especies que están presentes en la provincia de Buenos Aires, hay algunas que solamente se las encontró en la parte más norte de la provincia. Entonces, bueno, para que sea comparable, se eligieron 3 fincas del cinturón hortícola de La Plata. Más que nada porque es un trabajo pequeño, pero sí es llamativo como, por ejemplo, aún no habiendo agua ni cerca, había un montón de murciélagos, y sin embargo en monocultivo, que estamos hablando de únicamente cultivo de kiwi y nada más, y casi no tenía nada de refugio,
tenía agua, pero no tenía murciélagos. Entonces quizás el refugio y el tipo de cultivo sean los que estén influyendo más a la hora de encontrar murciélagos. Bien, te voy a leer una pregunta de Marcos, que fue el muchacho cuando arrancamos dijo que no podía hablar. Bueno, muy buen trabajo, gracias por compartir y por promover la conservación. Consultas, ¿el tatuaje se realiza en el dactilopatagio del espécimen? Sí. Tengo otras. Después dice, ¿con qué técnica se aplica? ¿El anillado es impracticable en los murciélagos? Desconozco, por eso consulta. Y después pone, en las especies que no emiten sonido, ¿no emiten sonidos igualmente como medio de comunicación? Sería en este caso los megaquirópteros, ¿no? Claro, sí. En el caso Muchas de gracias. del tatuaje, mira, te comento, porque hay muchas opiniones diferentes con respecto al mercado de murciélagos. Es bastante difícil porque no es como un pájaro que se lo puede anillar. En ese caso, yo estaba aprendiendo con mi directora, ella utiliza este método que es, tiene como una aguja que se mancha en tinta, se agarra la alita y sobre la membrana ahí mismo se hace un número. A mí me parece bastante invasivo, no, yo no me animo, me da mucha impresión, por eso ahora con mi doctorado estoy averiguando otras formas, porque la realidad es que quiero evitar hacer el tatuaje, me da mucha impresión, no sé si podría hacerlo, y bueno, averiguando otra opción que también es bastante invasiva es el anillado, se puede poner un pequeño anillito en la membranita del ala, pero dicen que tampoco es muy bueno, se puede perder al siguiente año. Después estuve averiguando y hay personas que usan unas pinturas que supuestamente duran bastante, pero hay que ver cuánto dura esa pintura, porque si al año siguiente no lo tiene más, me puede pasar de que caiga una recaptura después de un año y yo lo tomo como un ejemplar nuevo. Entonces es bastante complicado y hay muchas opiniones distintas con respecto al mercado de murciélagos. El tema del tatuaje yo la verdad lo quiero evitar, es algo personal, no lo critico ni nada, pero yo no me animo y voy a ver si se puede hacerlo del anillado o el tema de la pintura. Con respecto a los megasquirópteros, son un grupo completamente distinto de murciélagos. Yo no me especializo en eso, así que tampoco sé demasiado, pero sí, supongo que si bien no utilizan la ecolocalización, al igual que otros mamíferos, deben utilizar algún tipo de sonido para comunicarse, pero ellos carecen de ecolocalización. Por eso son muy distintos a los microquirópteros. No sé bien cómo se comunicarán, pero no tienen ecolocalización, eso seguro. Y son todos diurnos. Bien, sigo. Bueno, Lucía, súper interesante la charla, muchas gracias. Silvana, muy buena la charla y divino los bichitos. Marquinhos pregunta, no, comenta, vampiro de patas peludas de Caudata, el que se alimenta de aves si no se equivoca. Ah, Y Juanjo hace una pregunta, esta es una pregunta muy casera, dice, tengo murciélagos en el entrepiso de mi casa en Punta del Diablo. No sé si conoces Punta del Diablo, Melissa es balneario en Rocha, Uruguay. Estás invitada a la casa de él, porque yo no tengo. Este, de una. y él pregunta, ¿cómo podría trasladarlos hacia sitios en los que pueden sobrevivir? O sea, está hablando de hacer un posible traslado de su casa en el balneario. Mira, lo que yo tengo entendido que muchas veces se hace para sacar murciélagos de las casas es, bueno, primero y principal no se puede hacer en época de reproducción, es decir, ahora sería el momento porque ya a partir de noviembre, octubre y noviembre están con crías y es imposible sacarlos. Y si sacás a los adultos, estás matando todas las crías y es bastante cruel, entonces habría que hacerlo ahora mismo antes de que se empiecen a reproducir. Hay una agrupación, no sé si ustedes la conocen, está el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina y el Programa de Conservación de Murciélagos de Uruguay, PCMA, PCMU. Ellos suelen dar bastantes ideas de qué hacer en estos casos, están bastante piolas, si no los conocen, síganlo porque está muy bueno. Y lo que una vez me habían comentado del PCMA es que lo que se podía hacer es, no sé bien dónde es que se encuentran en tu caso los murciélagos, pero si, por ejemplo, lo que se hace, no sé, en el caso de un taparroyo, vos sellás absolutamente todos los lugares donde puede entrar y salir, excepto un lugar pequeño. Sellás todo, te asegurás que entren y salgan por un solo lugar. Y en ese único lugar podés colocar, por ejemplo, los tubos del papel, del rollo de cocina, es algo bien casero. Rollo de cocina, le pones en una de las puntas un sachet de leche o de yogur,
que esté pegado al rollo de cocina y del otro lado lo cortás y que caiga, que esté vencido de ese lado. Vos colocás eso en un agujero como única salida para el bicho, entonces en la noche ellos van a salir por el rollo de cocina, van a salir por el sachet que está vencido, pero cuando quieran volver no van a poder volver a entrar. Entonces lo pones una noche y al otro día en teoría los desalojaste a todos. Nunca cuando tienen cría, porque se van a ir y las crías van a quedar adentro. Pero cuando no es época reproductiva se puede hacer eso. Yo nunca lo implementé, pero nunca tuve murciélagos, pero dicen que funciona bastante bien. Y si no, bueno, quizás hablar con los chicos del PSMA o PSMU a ver si se les ocurre alguna otra opción en ese caso. Bien. O convivir con murciélagos también. ¿Podés repetir la época reproductiva? Sí, es a partir de octubre, noviembre ya empiezan a tener crías. Hasta Digo, pensando enero, en estos febrero. métodos. Yo no me arriesgaría, yo por ahí de exagerada, desde septiembre hasta mayo del año que viene no haría nada, porque Bien. me daría mucho miedo que haya alguna cría. Solamente en invierno, los meses fríos, que es cuando los bichos no se reproducen porque no hay tanta oferta alimenticia. Bien. Bueno, acá hay una pregunta que voy a tratar de leerla de Laura, porque está en portugués. Si tú sabes portugués, la quieres leer tú, si no, haré mi mayor esfuerzo. Melissa, ese proyecto a post concluido, ¿ustedes pretenden divulgar a los productores rurales respecto a la importancia del control biológico? Sí, si bien esto es un proyecto de investigación, es decir, es una parte previa, la idea con mi director es hacer algo luego, por ejemplo, nada, si la herramienta está buena, poder llevarla a los productores. En el caso de lo que fue la tesina, cuando nosotros terminamos el trabajo, hicimos un informe con un idioma más coloquial y no tan científico, sobre los murciélagos que tenía su campo con fotos, como diciendo, bueno, mira, vos tu campo tenés este bicho, las características, dicho coloquialmente, y bueno, derribando estos mitos justamente. Entonces, como en modo de agradecimiento, le llevamos a cada campo un informe. Eso hicimos en la tesina. Ahora para lo que es el doctorado, sí estaría bueno hacer algo con esa herramienta. Pero bueno, eso ya es posterior a la investigación, así que todavía no sabemos bien qué va a pasar, si va a funcionar o no los indicadores, y en el caso de que funcionen, qué es lo que podemos hacer. Algo seguramente vamos a hacer. Bien. Bueno, Juanjo, están en el entretecho. Juanjo, ya escuchaste a Melissa, así que urgente, si vas a hacer algo, urgente, no dejes pasar de agosto, que no empiece septiembre. O sea, Juanjo es el de Punta del Diablo. Laura nuevamente dice, tal vez el tatuaje a través del nitrógeno pueda ser una opción. Utilizada a frío, es indolora y rápida. Como acá tenés otra idea que te da Laura. Ah, qué bueno. Voy a investigar. Tatuaje a través del nitrógeno. Y bueno, antes, mirá, no sé si no hay más preguntas, yo tengo una última, que justamente son los indicadores, porque tú hablando de este nuevo trabajo que van a hacer ahora en Jujuy, que hablaste al principio, la verdad que hablamos de la selva de las yungas y creo que va a terminar ahí el trabajo, ¿no? Pero a raíz de ahí hiciste el comentario de que primero van a medir el tema del alimento. Y ahí me quedé pensando cuando arrancaste con tu presentación, que uno de los indicadores era alimento. Y me quedé pensando, si no hicieron eso, ¿cómo ponderaron ese indicador? Ese indicador lo tuvimos que tomar, digamos, la oferta de alimento a través de las heces, del análisis de heces, y también haciendo como una especie de suposición del uso de agroquímicos. Si utilizaban agroquímicos, la oferta de alimento iba a ser menor; si no utilizaban agroquímicos, la oferta de alimento iba a ser mayor. Fue muy a priori, por esto de que no me podía extender demasiado, porque no te da mucho tiempo. Pero sí es algo que nos quedó bastante pendiente para hacer ahora, por ejemplo, en el doctorado. Pero sí, fue a través del manejo del productor con las fincas. Aquel que, por ejemplo, utilizaba agroquímicos, nosotros suponíamos que la oferta de alimento iba a ser menor. Pero bueno, no es lo ideal es ir a buscar los bichos, que es lo que vamos a hacer ahora. Aparte, escuchándote ahora, acordate que manejo era otro indicador, entonces estarían dos indicadores que correrían siempre. Sí, porque sí, tenemos el manejo del productor con respecto a lo que hace en la finca,
Y después también a veces se habla de manejo por el uso de tierra, es decir, el tipo de cultivo y si se hace rotación de cultivos, si no se hace rotación, si son todos monocultivos. Sí, hay que aclararlo a veces, eso porque Bien. puede llegar a prestarse a un malentendido. Bueno, mirá, Diego, buenas noches, muy buena la presentación. Les quería consultar si las crías reciben inmunidad transplacentaria o al amamantar. ¿Inmunidad de qué sería? Inmunidad, dice, si reciben inmunidad. No sé, Diego. ¿Qué tipo de inmunidad? General, dice inmunidad general. Acaba de agregar ese comentario. La verdad no sabría decirte, habría que ver si hay información al respecto en la parte de trabajos más de reproducción. Eh, sí, al igual que otros mamíferos, las hembras los amamantan durante bastante tiempo. De hecho, no se recomienda, por ejemplo, muestrear en la época reproductiva, más que nada apenas están las crías muy pequeñas, porque te puede caer el murciélago con las crías encima que está amamantando. Con respecto a la inmunidad, habría que investigar un poco al respecto la parte reproductiva. Así que de última me dejas el mail y si encuentro información te mando. Bueno, Diego, si querés dejarle el mail, antes de que. Si no, anotar el mail que está ahí abajo, O Diego, anotar mi mail, Melissa, claro. y le Algo escribís. interesante de la maternidad en estos bichos, para mí es fascinante esto, me olvidé de decirlo, pero es que se forman colonias de maternidad donde únicamente hay hembras, incluso hembras de diferentes especies, y en estas colonias de maternidad son como un jardín de infante porque todas las hembras se ayudan en la crianza, entonces se van turnando, por ejemplo, para salir a comer, algunas hembras salen a comer, mientras que las otras le cuidan sus crías, o sea, lejos de competir, se ayudan entre ellas. Para mí es increíble. Las colonias de maternidad es una locura en los murciélagos, es muy, muy lindo. Bueno, bueno. Te hago una última que se me viene ahora. Dado como, no sé si se utiliza, pero ahora que contamos con la tecnología avanzada y los visores térmicos más allá del precio, son algo muy accesible. O sea, es algo que capaz que antes no era parte de un proyecto, ahora capaz que un proyecto puede acceder a visores térmicos. No, no sé, no es una opción encontrar los refugios y hacer, o sea, que el muestreo no sea, ¿entendés?, la captura, sino simplemente encontrar los refugios y de ahí sacar quizás por lo menos abundancia, ¿no? Después que identificas la especie. Sí, también se puede hacer a través de detectores acústicos. De hecho, la mejor forma de obtener el valor de abundancia y riqueza es con detectores acústicos. Si vos el bicho no lo atrapás y de esa forma, porque hay bichos que vuelan muy alto y capaz no caen en las redes y te lo estás perdiendo. Lo ideal es incorporar un detector acústico, pero en mi caso, como yo necesito la caca de los murciélagos, lo tengo que capturar sí o sí. Si fuera solamente abundancia y riqueza, sí se puede usar otros métodos, pero yo necesito sí o sí analizar qué es lo que están comiendo para mostrar que están comiendo plagas. Entonces, en ese caso, en mi caso, necesito sí o sí salir a capturar a los bichos. Por ejemplo, voy a tener que implementar redes dobles, que no es algo muy común acá, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tener que poner una red arriba de la otra para hacer redes dobles y llegar a los murciélagos que vuelan más alto y no perderme bichos. Es mucho más laburo, pero bueno, es la única forma de obtener de cada especie su muestra de heces para poder analizar. Bien, bueno. Lo último, Ana Laura pregunta cuántas crías tendrían. Y comentario de Diego que tuvo la oportunidad de ver crías adheridas al vientre. Y bueno, y Edna, es muy completa e interesante la charla, así que bueno, respondemos eso y vamos cerrando. ¿Cuántas crías tendrían? Pregunta Ana Laura. Dependiendo la especie, pueden tener una como pueden tener tres, pero no tienen demasiadas, no son como los roedores, digamos, que tienen muchísimas, porque de hecho hay todo un cuidado parental después de que nacen. Así que no tienen demasiado, pero también varía según la especie. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte a ti, Melissa, por la presentación, también por haber accedido rápidamente al pedido. Y bueno, estaremos en Si contacto y puedo bueno, sumar gente que le guste los murciélagos, mejor.
Sí, no, siempre. Tenemos más gente que siempre quiera los dejan. murciélagos. Igual yo creo que los que están acá por algo están, ¿no? Aparte no ha bajado el número, se han quedado hasta el final, así que interés en Súper los murciélagos hay interesante. sin duda. Me interesaba mucho los murciélagos, muchísimo. Muchas gracias. Sí, son súper interesantes. Súper interesantes. Sí. Y no conocía mucho. Bueno, Sí, Con esto, sí, sí, un lujo. totalmente. bueno, muchas gracias y gracias a todos. Y queda grabada en el canal de YouTube, en el Zoom, lo vamos a subir en los próximos días. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego. Chau, chau.